Quiero hablar en esta mañana del tema que he titulado "Es hora de despertar". Sabe que nuestra vida pasa muy rápidamente y no podemos llevar la vida como si estuviéramos durmiendo. El Señor nos está invitando a despertar. Sabe que el sueño no nos deja avanzar. El sueño nos detiene y nos frena y no deja hacer las cosas que nosotros hemos apuntado quizá en nuestra vida que queremos hacer. Pero afortunadamente Dios hace cosas poderosas, como le hizo con el rey Ciro, cuando en Esdras capítulo 1 dice que el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y dice que fue movido para edificar el templo de Jerusalén. La pregunta en esta mañana: ¿qué tendrá que hacer el Señor para que nos levantemos y hagamos lo que debemos hacer? Quiero que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 13. En el versículo 11 voy a estar leyendo algunos versículos de Romanos capítulo 13, pero voy a estar utilizando otras porciones también de la palabra. Pero quiero enfocarme como tema principal en estos versículos. El versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Debemos preguntarnos en primer lugar, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo? Y esto conociendo el tiempo. Hay dos clases de tiempo, y uno es el tiempo cronos, el tiempo del calendario, pero el tiempo kairos, que es el tiempo divinamente establecido por Dios. Y ese es el tiempo que quiero que hablemos en esta mañana. Dice: y esto conociendo el tiempo. Qué bueno que nosotros podamos vivir una vida en el Espíritu para saber cuáles tiempos estamos viviendo. La Biblia nos habla de cuáles son los tiempos actuales. Y quiero leer unos versículos que están en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y aunque nosotros no tenemos fechas exactas, sí podemos conocer los tiempos y entender que estos son los últimos días, los últimos tiempos. Y Dios nos habla por medio de su palabra y por medio de acontecimientos, por medio de la naturaleza, por medio de la maldad que se ha extendido considerablemente en estos tiempos. En estos versículos de Mateo 24 nos está diciendo que así como fue en los días de Noé. Y si usted va allá a Génesis y ve el capítulo 6 en adelante, mira cómo fue los días de Noé. ¿Qué sucedió en ese tiempo? La gente estaba dispersa, su mente estaba por allí en otras cosas. La gente estaba ocupada en muchas situaciones que no entendían. Pero cuando en el libro de Romanos el apóstol Pablo nos dice: y entendiendo, y esto conociendo el tiempo. Y qué bueno que usted y yo tenemos esa parte del Espíritu que nos hace entender los tiempos. La Biblia dice que el espiritual juzga las cosas espiritualmente.
Pero el hombre carnal no puede juzgar las cosas en el espíritu porque vive en la carne. Pero nosotros somos algo especial. Somos ese pueblo de Dios que entendemos los tiempos. El Señor está diciendo que así como fue en los días antes del diluvio, la gente se estaba preocupando mucho por comer, por estar muy distraídos, por estar quizás muy preocupados por lo que va a ser su vida, si se casan, si no se casan. Dice hasta que no entró en el arca. Las personas, nosotros vivimos muy ocupados. Y no solamente en el trabajo, sino que el mundo hoy en día nos quiere atrapar. La televisión está llena de comerciales, cosas atractivas, jalando a la gente a hacer muchas cosas. Y entonces la gente se ocupa. Y nos ocupamos muchas veces viendo el celular. Y entonces nos distraemos muchas veces. Y en un momento determinado que tenemos que decir, no, estoy perdiendo mucho tiempo mirando cosas. La televisión, la internet, los juegos, el deporte, las entretenciones, el ocio y todo lo que comercialmente ofrece el mundo para ocupar el tiempo. Pero todo esto nos tiene que llevar a una conclusión, que estamos viviendo los tiempos últimos que describe la Biblia. ¿En qué ocupa usted el tiempo? Pastor, pues yo trabajo. No hay nada malo en trabajar. Pastor, yo estudio. Bueno, hay que estudiar. Pastor, a mí me gusta el deporte. Bueno, no hay malo que le guste el deporte. Pastor, a mí me gusta estar visitando los centros comerciales y mirando vitrinas y por aquí y por allá. Bueno, no hay malo de ir a mirar vitrinas. Lo malo de todo esto es que nuestro tiempo se le quite. No entendamos el kairos de Dios para nuestra vida en este tiempo, y que muchas cosas que podemos dejar a un lado por buscar a Dios no lo estamos haciendo. Despeje su calendario para que esta semana de estos 7 días podamos estar orando al Señor. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? Estamos viviendo los tiempos que dice la Biblia, como en los días de Noé y en los días de Lot. Dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo segundo que quiero hablar en esta mañana es que es hora de levantarnos. Dile al hermano, es hora de levantarnos. Dice, y esto, conociendo el tiempo, vamos a colocar ahí el versículo 11 de Romanos 13, que es ya hora de levantarnos. ¿Qué dice la segunda palabra? ¿Qué? ¿Del qué? Del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Bueno, algunos podrían decir, bueno, yo no duermo mucho, pero me cuesta levantarme. ¿Qué cosas nos tienen a nosotros adormecidos? ¿Sabe que el profeta Isaías nos habla de la actitud de las personas que están distraídas? Y dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 56 versículo 10. La traducción lenguaje actual dice, ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos, no se dan cuenta de nada, parecen estar mudos,
no hacen ni dicen nada. Les gusta mucho dormir. Se pasan la vida durmiendo y soñando. ¿Hay alguna particularidad o alguna cosa que lo identifique con este versículo? El Señor le está diciendo al pueblo: ustedes deberían estar, ¿verdad?, como esos perros que hacen guardia, mirando para que el pueblo se levante, pero parecen ciegos, no ven, no se dan cuenta de nada, parecen mudos, no hacen ni dicen nada. Les gusta mucho dormir, se la pasan durmiendo y soñando. Y no voy a preguntar esta mañana cuánto les gusta estar así. Dormir es bueno, ciertas cantidad de horas, pero pasarse la vida durmiendo y soñando, qué tremendo. Hoy hay un llamado especial del Señor, un llamado de atención, para que en vez de estar durmiendo tanto, podamos estar vigilantes. Dice el texto, como perros guardianes. La verdad, el dormir es muy reconfortante, pero si nos descuidamos, vamos a caer en un letargo espiritual, donde aunque caminemos, trabajemos en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar, parece que estamos dormidos. Dile a dos personas: es hora de levantarse. También el profeta Isaías nos dice que es hora de despertarnos. Dice en Isaías 52:1: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Recuerdo un coro, mi padre mucho lo cantaba. Despierta, despierta, oh Sión, vístete de poder. Despierta, despierta, oh Sión, vístete de poder. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras, oh Sión. Bueno, listo. Despierta. Despierta. Levántate. No te quedes ahí en la cama. Es hora de despertar, es hora de sacudirnos del polvo, de levantarnos, de asumir nuestra posición. La Biblia dice: no durmamos como los demás, debemos ser diferentes. Y el apóstol Pablo bien lo entendió cuando le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No somos como los demás. Dile ahí a tu hermano: tú no eres como los demás. Porque a veces tenemos la excusa de decir: la gente lo hace. Yo he visto que esas personas lo hacen. Y a veces nombramos hasta predicadores y decimos: ese predicador también lo hace. Ah, mire, ese predicador usa esto. Sí, pero la Biblia dice que somos diferentes a los demás. No solamente en nuestra actitud, sino en nuestra vida espiritual. Porque dice que nosotros que somos del día. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana: ¿qué cosas nos tienen adormecidos? ¿Sabe que una de las cosas tremendas
que no nos dejan realmente estar conscientes en nuestra vida egocéntrica. Nuestra vida que se fija en nosotros, en mi yo. El yo no deja que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo bien luchó contra eso y pudo decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y qué bueno que en esta mañana podemos decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dile al Señor: tome, Señor, el primer lugar en mi vida, Señor. Nosotros no podemos andar en el Espíritu y al mismo tiempo pretender satisfacer los deseos de la carne. Porque la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No podemos. Necesitamos vivir una vida en el Espíritu. La Biblia dice que vivamos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y dice que estos se rechazan mutuamente. No podemos vivir así. Así que el yo no me deja despertar. Otra cosa que puede tenerme adormecido es la vida centrada en lo material. La presión de la sociedad. Muchos cristianos centrados en lo material. Y muchos piensan que valen por lo que tienen. No es que si yo no tengo plata no soy nada. Es que si no tengo tal cosa, no, yo no soy nada. ¿Qué dirá la persona? ¿Qué dirán las personas de mi vida? ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto no quiere decir que vivamos sumidos en la pobreza, porque al contrario debemos trabajar y progresar y ojalá ser los empresarios más fructíferos, pero mi vida no debe girar en lo material. La Biblia dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. La Biblia dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y no podemos estar pendientes de que yo tengo que producir, tengo que ganar y tengo que seguir ganando y tengo que seguir ganando y ocupando mi tiempo. Ya no tengo tiempo y el negocio, en vez de cerrarlo los días domingos, lo abrimos porque es que yo tengo, ese día vendo 3 veces más que entre semana y entonces tengo que vender más. ¿Y dónde está el Señor? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe? El Señor nos llama a buscarlo a Él por encima de todas las cosas. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice: y todas las cosas os serán añadidas. Yo creo mucho cuando la Biblia dice: no he visto justo ni su simiente, ¿cierto? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No lo he visto. Así que ahí está. Otra cosa que nos hace quedarnos adormecidos es la falta de intimidad con Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios en cada momento. Así como cuando uno se enamora de algo o de alguien, esa es la pasión, ¿cierto? Yo tengo nada en contra del deporte, pero la gente se apasiona mucho por el deporte. Y bueno, Colombia, bueno, si gana está bien, si pierde, bueno, gloria a Dios. Nosotros no debemos preocuparnos por tanto por esas cosas. Y ay, no, es que yo no, voy para el lugar y los accidentes, la gente corriendo rápidamente, yo no me puedo perder un minuto. Y voy a encontrarme con mis amigos, que es lo más importante, encontrarme con mis amigos. La intimidad con el Señor.
¿Sabe? Cuando uno se enamora, no importa cuánto tiempo pasa uno por esa persona. Ay, estoy enamorado de ti. Quisiera que no se acabara el día. Y se enamora. Debemos derramar nuestro corazón delante del Señor, ir a sus pies, rendirnos ante su presencia. El apóstol Pablo en Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos leer la palabra, debemos escudriñarla, debemos orar fervientemente. Ponga su reloj temprano para orar. A mí me gusta orar temprano en la mañana. Y así debe ser, oremos temprano. Porque luego lo coge a uno las actividades del día y usted entonces no tiene tiempo para orar. Pero si el Señor me inquieta a las 2, 3 de la mañana levantarme, yo me levanto a orar. Algo no me permite dormir y volteo para un lado para otro y al fin digo: no, me arrodillo. ¿Y sabe qué? A veces me quedo dormido ahí antes de orar. Necesitamos levantarnos del sueño. Una cosa que nos mantiene adormecidos es la falta de fidelidad a Dios. El vivir una vida doble. Desean las cosas de este mundo y así quieren agradar a Dios. Y debemos despertarnos del sueño. Como leímos anteriormente, no podemos servir a dos señores. El pueblo de Israel se acostumbró en un tiempo a eso, a ir tras los dioses paganos. Pero cuando tenían que presentar holocausto al Señor, ahí estaban también. Pero por causa del paganismo y de la idolatría, dice que vino mortandad sobre el pueblo de Israel. Estamos leyendo el libro de los reyes y estamos mirando cómo los reyes, algunos trataron de caminar con el Señor, pero sin embargo todavía no podían quitar los altares que se habían puesto como una fortaleza en los pueblos. Y ahí lo tenían sus dioses paganos, porque querían tener algo físico que ellos pudieran mirar para adorar, pero no al Dios vivo, el Dios que está con nosotros y que no necesita ser representado en ninguna imagen, como dice la palabra: no haráis ninguna imagen ni semejanza de las cosas que están en el cielo ni en la tierra. No te postrarás a ellas ni las adorarás. Pero el hombre quiere tener una representación viva de eso. Pero yo tengo al Cristo vivo, que vive en mi corazón. Den un aplauso al Señor. Una otra cosa que no nos deja, ¿verdad?, despertarnos, que estamos allí como dormidos, es participar activamente de lo que el mundo nos ofrece. Pablo en Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Dile eso al hermano: era tiniebla en otro tiempo. Mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No podemos participar de las cosas de las tinieblas. Recuerdo que estaba estudiando en la universidad. Yo no sé por qué casualidad siempre los compañeros estaban allí a la puerta de la universidad afuera y me decían: Machuca, camine, vamos allí, lo invito.
vamos a tomar una cerveza. Yo no voy por allá. Yo decía, mire, más bien les voy a invitar a comer una empanadita. Y los invitaba a comer una empanada. Pero no participaba con ellos en eso que ellos querían ponerme trampa para que yo cayera. Y dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Que las personas sepan que yo soy un verdadero cristiano, que soy luz, dice aquí. Andad como hijos de luz. ¿Sabe qué es andar como hijos de luz? Cuando hay una tiniebla, porque dice que la tierra se llenó de tinieblas. Y parece que aunque esto se vea que hay luz, hay tinieblas que cubren la tierra. Pero ¿qué va a hacer que las tinieblas se quiten, se disipen? Porque la oscuridad, ¿sabe qué es? Ausencia de luz. En realidad la oscuridad, algunos dicen, bueno, es que no existe, pero es ausencia de luz. Cuando entra la luz, la tiniebla se disipa. Y si somos luz, no va a haber tinieblas. Su casa tiene que ser un lugar de luz. Dice, así alumbre vuestra luz en un lugar alto donde se pueda ver. Porque nadie pone debajo, cierto, de la cama o esconde la luz en un closet. Y aunque muchos se meten en el closet, el Señor dice que nosotros necesitamos ser luz, salir. Y luego leyendo el versículo 11 de Romanos 13:11 dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo tercero es, nuestra salvación está cerca. Entonces, primero, ¿sí? ¿Qué es tiempo? ¿Cuál tiempo estamos viviendo? Es hora de levantarnos. Segundo, y nuestra salvación está cerca, el punto 3. Mientras que nosotros vivamos aquí en la tierra esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, debemos vivir como dice la Biblia. Voy a leer unos textos que están en Tito, que parecieron verdad importante en esta mañana leerlos. Tito 2:11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego este versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando eso. Que el Señor dice que cuando yo llegue los encuentre haciendo así. No duerman porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la Biblia nos habla de muchas cosas que debemos estar pendientes y nos habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, y que ellas se durmieron, todas tenían lámparas, pero no todas tenían preparadas las lámparas con aceite. Las que estaban preparadas, dice que vino el esposo y se fue con ellas. Debemos estar pendientes porque no sabemos el día y la hora, ¿sí?, en que el Señor nos va a llamar. Dice que Él puede llamarnos en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios nos guarde de un accidente, que Dios nos guarde de muchas cosas. Usted puede estar parado ahí y algo pasa. Debemos estar listos, renunciando, ¿sí?, a los deseos mundanos. Y el versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y debemos estar velando y orando y esperando el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo cuarto es que la noche ha avanzado, o la noche está avanzada, dice aquí. El versículo 12 de Romanos 13 dice,
la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armaduras de la luz. Como hijos de Dios, tú y yo sabemos cuáles son nuestros propósitos y nuestra meta. Y nuestra meta es encontrarnos todos los días con el Señor. Y qué gran bendición y qué felicidad será cuando le veamos cara a cara delante de la presencia del Señor. Ese himno, en presencia estar con Cristo. El apóstol Pablo bien lo decía: deseo estar con el Señor, pero todavía tengo aquí cosas que hacer, pero más me gustaría estar con el Señor. Para nosotros nos parece una cosa hasta difícil y aterradora morir, pero cada día debemos prepararnos, y dice: desechando toda tiniebla. Podríamos hacer una lista que son tinieblas: todo pecado, todas las obras de la carne. Pero dice que nos vistamos como hijos de luz. Vistámonos las armas de la luz. En Efesios pues nos habla de que vistámonos toda la armadura de Dios para estar listos para la pelea del enemigo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nuestra lucha a veces se parece muy carnal, y peleamos con el hermano y con el papá, con la mamá, con el esposo, con la esposa. Sí, pero detrás de todo esto hay un mundo espiritual que está allí tratando de causar caos, dolor, separación, vergüenza, divorcio, muchas cosas en el hogar. Pues la Biblia dice que nos vistamos del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado de la paz, del escudo de la fe, del casco de la salvación, de la espada del Espíritu. Y luego termina diciendo: orando en todo tiempo, manteniéndonos alerta. Debemos andar y debemos ponernos, como dice aquí, vistámonos las armaduras de la luz. ¿Cuáles son las armaduras de la luz? ¿Por qué no me quito? Porque dice: desechando toda oscuridad. Alguien me dijo la semana pasada, hablando con un joven, me dijo: pastor, siempre me acuerdo de esa anécdota que usted habló, de esa invitación que hizo el rey al banquete, y decía que todos tenían que ir con traje de gala, ¿sí? Pero un hombre quiso entrar y no lo dejaron entrar porque no estaba con vestido de gala, pero el Señor lo vio, el Señor de la fiesta, y dice: déjenlo entrar. Pero lo llevó a un cuarto y le dio nuevas vestiduras: cámbiese, quítese de eso. Pero luego el Señor notó que debajo del brazo cargaba la ropa sucia, la ropa que hedía. Nos podemos vestir de gala, pero si debajo del brazo tenemos la ropa sucia, esa misma ropa nos va a delatar el pecado que nosotros queremos cargar. Y me decía ese joven, dice: me acuerdo de esa anécdota, y cada vez que viene a mi mente digo: Señor, no permitas que yo cargue las ropas viejas del pecado. Lo quinto es nuestra forma de andar. Dice el versículo 13 de Romanos: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando dice aquí andemos de día, hace referencia a una vida transparente, una vida que no tiene nada que ocultar. Dice que la noche se presta para hacer las cosas que no agradan a Dios a las escondidas.
Aunque hoy en día hay mucho descaro y ya a las personas no les importa hacer la maldad en pleno día. Usted lo ha visto, ¿cierto? Antes eran como oscuritas allí y buscando la oscuridad, pero hoy en día ya a las personas no les importa. Hacen las cosas a pleno día. Pero dice el versículo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Y esta palabra glotonerías se refiere a desear las cosas materiales más que las eternas. Es un arraigo a las cosas terrenales. Y claro, bueno, incluida la comida. Ese mismo versículo, en la versión de las Américas, nos dice: andemos decentemente como de día, no en orgías, borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. No podemos, como cristianos, andar en esas cosas. Andemos como de día, honestamente. Como cristianos, nosotros no somos llamados a tener vacaciones espirituales. Ay, no, pastor, es que hoy celebramos la selección Colombia y ya compramos nuestro taquito de cerveza para nosotros celebrar. Pero la Biblia dice que no participemos en las cosas infructuosas de las tinieblas. Dice: no os embriaguéis en vino, con vino en lo cual hay disolución, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Diga, hermano, sea lleno del Espíritu Santo. Evite caer en las trampas del enemigo. Somos luz. Somos luz. No podemos ser tinieblas. Cuando pequeñito me acuerdo que mi padre nos invitaron a una reunión de una familia. Y la familia nos dio vino. Simplemente vino ahí cada uno. Y nosotros pendientes de saber a qué hora mi papá se tomaba el vino, a ver si nosotros lo tomábamos o no. Parece curioso. Y papá cogió el vino, echó una matera al lado ahí. Y nosotros, cuando vimos la copa desocupada, mi papá se rascaba la cabeza. Dice: ay, Señor, no, mal. Bueno, sí, enseñar a los niños, a las personas. Así que no participemos. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar más de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y lo último, ya para terminar en esta mañana: vestirnos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo nos habla de recibir el carácter de Cristo como predestinados, dice, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Debemos ser conforme a la imagen de su Hijo. Y estar vestido del Señor Jesucristo implica una relación personal con Dios. El apóstol Pablo bien lo entendía cuando en Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Como hijos de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. No podemos servir al Señor con una mente pagana, con una mente perversa. Usted no puede, dentro de su vocabulario personal, utilizar groserías y muchas cosas que son de la mente pagana. Tiene que renovar su mente, su vocabulario, porque usted deja mucho de que desear y deja mucho de que decir de otras personas, cuando detrás de su vocabulario están palabras vulgares, porque no se ha convertido a Cristo todavía en su corazón. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y de la abundancia del corazón dice que habla la boca. Así que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Y el pensamiento tiene que bajar al corazón. Y yo tengo que ser testigo del Señor. Y si me equivoco, pues tengo que pedir perdón. Señor, hoy, Señor, ¿qué acabo de hacer? Perdóname, Señor. No puedo utilizar mi boca para bendecir. Con esa boca que alabo al Señor, con esa misma boca no puedo maldecir. O alabo al Señor o lo busco de todo el corazón. Y por eso se renueva nuestra mente. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque eso nos va a llevar ¿a qué? A vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Y qué? Santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre, creados en justicia y santidad de la verdad. Y nos hablan de las cualidades de un hombre que se viste de Jesucristo, un hombre que desecha la mentira, un hombre que habla la verdad, un hombre que no se enoja fácilmente, que no da lugar al diablo. Debemos revestirnos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de su Hijo se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quiero terminar con un versículo como que completa esta parte de Colosenses 13:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Podamos decir, vestidos con el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Estaba pensando estos días y algo que recibimos en la Convención Nacional de la Misión Panamericana de Pastores y Líderes en Medellín el mes pasado. Dice que nosotros como cristianos vivimos en el filo, sí, de la navaja. Y ayer lo mencionábamos con mi esposa. Como que fácilmente podemos resbalar. Y decía el predicador que los cristianos muchas veces están más cerca del infierno que del cielo, porque nos confiamos. Y entonces recordaba yo ayer mismo de cosas que suceden casi permanentemente y que las obviamos y que pensamos que esas cosas no nos pueden llevar al infierno. Y pensaba en esa palabra de la mentira. Y la Biblia dice: los mentirosos tendrán lugar en el lago que arde con fuego y azufre. Y tenía que pedirle perdón al Señor, porque somos dados para mentir en cualquier cosa. Usted estaba haciendo eso, ¿no? No, yo estaba haciendo otra cosa. Entonces ya no se dio cuenta que mintió. Usted estaba viendo, no, yo no estaba viendo nada. Y caemos en eso. Pero vistámonos pues como escogidos de Dios, santos
y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar. Esta palabra es para bendición y no para condenación. La Biblia dice que si el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos acercamos a Dios, dice que Dios perdonará todos nuestros pecados y lo lanzará a lo profundo de la mar, y dice que nunca más se acordará de ellos. La Biblia dice que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, dice que clavó allí todo lo que nos era contrario, todos los decretos que nos condenaban, que nos decían te vas para el infierno por esto, por esto. Jesucristo los clavó en la cruz del Calvario. Y por su sangre hemos recibido la limpieza de toda nuestra vida. Es necesario venir a Cristo. Es necesario reconocer que hemos fallado. Vamos a hacer algo en esta mañana. Quiero que todos levanten sus manos. Yo no quiero que nadie se quede sin levantar las manos. Pero un acto de reconocimiento. Levante sus manos. Quiero que por favor todos levanten sus manos. Reconocimiento delante del Señor. Le pidamos perdón. Este es un buen día para empezar estos 7 días de oración y de santificación también, diciéndole: Señor, perdóname. Y dile: he pecado contra ti, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Muchas veces, Señor, ni aún me he dado cuenta que he pecado contra ti, Señor. Pero te pido perdón hoy. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Borra todos mis pecados, Señor. Limpia mi mente de cosas sucias, inicuas, Señor. Ayúdame, Señor, a actuar conforme a un hijo tuyo, Señor. A actuar conforme a hijo tuyo escogido, Señor. Vestirme del Señor Jesucristo. Vivir una vida apartada para ti, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Dile: Señor, te recibo como mi Señor, como el Salvador de mi vida, Señor. Y te pido, Señor, que mi nombre esté escrito ahí en el libro de la vida, en el reino de los cielos, para cuando tú me llames, yo feliz, Señor, iré a vivir contigo por la eternidad. Límpianos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. De un aplauso al Señor en esta mañana.